ayer a las 18:30 se realizó una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, donde se trataron 4 temas. Algunos de ellos eran urgentes, otros, que no lo eran tanto, se aprovechó para tratarlos ya que estaba la sesión. En cuanto a lo que nosotros teníamos mayor rapidez en tratar, porque había un error de cálculo en algunos de las ítems de la ordenanza tarifaria. La ordenanza tarifaria tiene números en cantidad enorme, porque hay muchísimos rubros. Se rectificaron 2 de esos rubros que no coincidían con la escala que se había aprobado por el Consejo Deliberante y que había sido sometida a la audiencia pública por, como digo, errores de cálculo. De hecho, salían con números inferiores a lo del año pasado, que contradecía a todas las otras categorías tributarias. Esto fue votado por unanimidad en el sentido positivo. También la realización de una carrera que se va a realizar este año, en agosto, ¿cierto? De la cual ya se les va a dar mayor información más adelante, cuando estemos cerca de su realización, que la Secretaría de Turismo pedía que se la declarara de interés municipal, un Run Endurance que se hace aquí en Villa General Belgrano, que tiene interés no solo deportivo, sino turístico, como es habitual. También el Consejo lo declaró de interés municipal. Los temas que fueron más discutidos y de alguna manera más contradictorios en sí fueron 2. Uno de ellos fue la habilitación para modificar el edificio de Avenida San Martín 5, lo que hoy es Farmacia Calamuchita, ¿cierto? Que se había solicitado ese permiso al Consejo Deliberante. Sobre esto cabe aclarar lo siguiente. En primer lugar, nunca fue patrimonio histórico. Nunca hubo una declaración de patrimonio histórico. De hecho, desde la ordenanza del 2021, que es la 2108 de ese año, el único edificio que se declaró patrimonio histórico de Villa General Belgrano es la Capillita. ¿Por qué? Había un grupo de vecinos y la Fundación La Capillita que impulsaban esta medida, que tenía un amplio consenso popular, porque era el templo católico más antiguo de Villa General Belgrano. Y se aprovechó para hacer esto un museo histórico, cultural y religioso de la villa. Ha tenido la declaración de patrimonio histórico, ha tenido el apoyo económico de la municipalidad en su oportunidad y sobre todo, y yo quiero enfatizar esto, un fuerte trabajo de la Fundación La Capillita y de todas las personas que le integran, que han logrado con su esfuerzo darle el valor que se merecía. El edificio de la familia Lépora, la actual Farmacia Calamuchita, no es patrimonio histórico. Se ha instalado esto, desconocemos por qué, si por desconocimiento, por mala fe, porque nunca tuvo ese carácter. Lo que ocurre es que la ordenanza establece que los edificios de más de 60 años no pueden modificar la fachada si no están habilitados para ello por la municipalidad. Y además establece que los edificios de más de 70 años no pueden modificar la estructura general del edificio si no tienen para ello la habilitación de la municipalidad. ¿A qué obedece este permiso de habilitación? A que si hubiera un edificio que se entiende que tiene valor histórico patrimonial, ¿no es cierto?, para ello se tiene que hacer un estudio específico por especialistas en el tema, que no hay en Villa General Belgrano. La municipalidad puede incorporarlo al patrimonio histórico, ya sea a través de la donación de sus miembros o a través de la expropiación de los titulares, me refiero, del dominio, de tal forma de incorporarlos al patrimonio histórico. Yo explico por qué no era este el caso. En primer lugar, si nosotros vamos, por ejemplo, a la ciudad de Córdoba o de Buenos Aires, vamos a ver que dentro de lo que es patrimonio histórico es muy difícil encontrar un local comercial. Generalmente son templos, son lugares públicos, como por ejemplo los cabildos, que eran sede de gobierno, ¿no es cierto?, conventos, iglesias, ¿no es cierto?, plazas, algún monumento, ¿no es cierto? Pero es muy difícil que haya, por lo menos en la Argentina, y yo no conozco en el resto del mundo dónde puede ser, lugares comerciales. Sí,
en otras culturas, por ejemplo las orientales, donde eran ferias, mercados de paso, usted va a encontrar que son monumentos históricos que son muy interesantes. No es esta la característica que tiene la Argentina desde el punto de vista de calificación de patrimonio histórico. Si nosotros miramos Córdoba, va a estar la catedral, el cabildo, los conventos, la manzana jesuítica, ¿cierto? Pero no hay locales comerciales que se conviertan en patrimonio histórico. El patrimonio histórico tiene que ser determinado por especialistas. Villa General Belgrano cuenta con historiadores, en mi caso particular, yo lo soy, y cuenta también con arquitectos, pero ni los que son historiadores, ni los que son profesionales del arte de la construcción, estamos en condiciones de determinar que ese edificio tiene las características del patrimonio histórico, porque ello implica aspectos desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la significación que tienen para la comunidad. Yo doy un ejemplo de un patrimonio histórico argentino que ha sido alterado sin que nadie diga nada: el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires, donde se celebró el famoso 25 de mayo, fue recortado y demolido parcialmente y nadie se entera de eso, son pocas las personas que lo conocen. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la instalación de que la municipalidad ha desafectado del patrimonio histórico, yo la desmiento porque no es cierta. Lo que sí se hizo fue habilitar a un titular de dominio particular, respetando la propiedad privada, que es un valor constitucional que nosotros no podemos modificar, ¿cierto? Porque la municipalidad no entendía encontrarse en condiciones económicas de proceder a pasar al patrimonio municipal ese inmueble. Esto implicaba dejar de lado proyectos como finalización del hospital, finalización de una serie de obras públicas. Y entendíamos que en ese contexto no requería este inmueble ese esfuerzo extraordinario. Por ello, y en atención a la brevedad que requería la resolución del tema, no podíamos contratar estos especialistas que no abundan, ¿no es cierto?, para formar una comisión de estudio. Lo que sí hicimos, porque entendimos que era lo que la población estaba reclamando, era la conservación del estilo de fachada. Nosotros le otorgamos la habilitación con una condición: futuro edificio que haya va a tener que reproducir fielmente la fachada que existe actualmente. ¿No es cierto? Va a ser una reproducción, no el original. Lo mismo que pasa con muchos otros monumentos del mundo. La Sagrada Familia de Barcelona, buena parte, es una reproducción que no es original. Y esto lo digo porque el motivo para dar la habilitación no era que el edificio se estaba cayendo y que hoy lo vamos a ver en ruinas, sino lo que dijeron los ingenieros que analizaron concretamente el caso, los dos ingenieros y el arquitecto que analizaron concretamente el caso, y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa General Belgrano, que también analizó el caso, lo que planteaba era lo siguiente: si se intervenía el edificio, corría el riesgo de derrumbe por una estructura antigua que no tenía elementos técnicos suficientes que la autosustentaran. ¿Qué ocurre específicamente con este lugar? Este lugar no está al nivel de la vereda, y por lo tanto la intención era, pues, que está destinada a actividades comerciales, porque está en el principal corredor comercial de Villa General Belgrano, está en la avenida San Martín 5, esquina Manantiales, o sea, en el corazón de Villa General Belgrano, necesitaba ponerse al nivel de vereda. Y para ello implicaba modificar el edificio como está hoy. Esto, de hacerse, iba a significar ahí sí que podía correrse el riesgo de derrumbe. Entonces, si nosotros lo que habilitamos es que se intervenga sobre ese edificio haciendo las modificaciones que estimen los dueños en ejercicio de los derechos legales que le da la propiedad privada, las modificaciones que estimen convenientes. Esto era básicamente lo que sostenía la mayoría del Consejo
con diferencia con la minoría que sostenía que el tema tenía que pasar a comisión para que se hiciera un estudio más profundo. El problema que teníamos es que se nos solicitaba una resolución para poder concretar el traspaso del dominio de la propiedad, y nosotros, si nos negábamos, estábamos invadiendo el derecho a disponer de la propiedad de sus dueños. Esto podía eventualmente convertirse en una cuestión judicial. La municipalidad no tenía interés en tener ese conflicto cuando lo que se pretendía preservar era la fachada, que en la solución que nosotros adoptamos en buena medida se salva. No es el original, pero es una reproducción del original, con lo cual se preserva el paisaje urbano que pretendíamos preservar. Esa fue la fundamentación de la mayoría, y la minoría planteó: pásenlo a comisión, contraten los expertos, que teníamos que ver dónde los conseguíamos, teníamos que hacer un estudio y luego resolver en base a eso. Si la comisión nos decía dentro de 3 o 4 meses que no tenía el patrimonio histórico relevante, íbamos a hacer lo mismo que hacíamos ahora. Entonces optamos por decir: miren, resolvamos el tema ahora, que es cuando los propietarios nos solicitan que lo resolvamos para poder disponer libremente de la propiedad que de ellos, ¿no es cierto? Esa fue toda la cuestión. No hay desafectación de patrimonio histórico, no aparecían a priori elementos que fueran considerados propios de un patrimonio histórico sólido, como puede ser, por ejemplo, la Capilla de los Reartes. Yo doy ejemplos para que la gente entienda qué es patrimonio histórico. Aquí la ordenanza habla que todas las propiedades, que son cientos, que tengan más de 60 años, no se pueden intervenir sin la habilitación municipal. Si la municipalidad tuviera que hacer cargo de esas cientos de propiedades, tendríamos un pueblo plagado de monumentos históricos, lo cual no responde a la realidad. Por eso tomamos la decisión que tomamos. Vamos al último punto: la modificación del Código Forestal. El Código Forestal fue determinado por la ordenanza 1587 del año 2010. Un mes antes, con una ordenanza de 1580, se había adherido a una ley provincial de protección ambiental. Esa ordenanza, esa ley provincial de protección ambiental, tenía una serie de disposiciones que se referían al tema forestal. Cuando se sanciona, eso fue dictado en marzo del 2010, en abril del 2010 se sanciona el Código Forestal. ¿Qué ocurría? El Código Forestal trataba en buena medida de temas similares a los de la ordenanza anterior, con lo cual quedaba implícitamente derogada, porque la ordenanza posterior deroga la anterior. ¿Qué hicimos nosotros? Poner orden en esto, porque cuando teníamos que tomar una decisión sobre la remoción de un ejemplar arbóreo, había dos cuerpos legales que se contraponían uno con otro y no se sabía a cuál seguir, porque teníamos uno que decía una cosa y otro que decía otra cosa. Entonces, esta dificultad práctica nos trajo algunas dificultades a algunos vecinos, donde se encontraron con árboles que se estaban cayendo con la posibilidad de daños en sus inmuebles. Tuvimos 2 casos, ¿no es cierto?, que logramos hablar con los vecinos y llegar a acuerdos con ellos, porque vinieron con toda la razón del mundo a plantearle: ustedes no resuelven el tema y el árbol se me cae sobre la casa. Ante esta emergencia, ¿qué dijimos? Tenemos que poner en claro cuál es el procedimiento rápido, expeditivo, porque cuando el árbol está por caer, no podemos entrar a cabildear y ver si lo ponemos en una comisión para que dentro de algunos meses resuelva cuando el árbol ya partió en 2 la casa. Teníamos que resolver el tema. Esto el Departamento Ejecutivo nos lo planteó al Consejo. Vean, demos una solución a esto. ¿Qué hicimos? Preservamos todas las especies arbóreas que preservaba la ordenanza 1587. También preservamos el sistema de tala que había. También preservamos los sistemas que hay de protección ambiental. Y también decidimos que siguiera vigente, porque
ley provincial 7343 que nosotros habíamos adherido, está vigente en Villa General Belgrano, decidimos que siguiera vigente, pero con una limitación propia de las atribuciones constitucionales que tiene la municipalidad. ¿Qué quiero decir con esto? La ley provincial se aplica, pero no en las áreas sometidas, en las zonas urbanas sometidas a tributo, que son las zonas donde se permite construir, donde se permite hacer edificios. En ese caso, la ley no se aplica porque esa ley apunta a todo el territorio de la provincia y obviamente se aplica a zonas rurales o semirurales. Nosotros no derogamos la ley porque sería una tontería de nuestra parte pretender derogar la ley, pero no podemos, sino que no la vamos a aplicar en virtud de la autonomía municipal, que es un principio constitucional consagrado por la Constitución y respaldado por fallos de la Corte Suprema, para ejercer nosotros en nuestro ámbito de aplicación la legislación municipal. ¿Qué quiere decir? ¿La legislación municipal autoriza desmontar? No. Cada vez que se retira un árbol debe ser repuesto y no se puede retirar todas las especies protegidas, que son las autóctonas y las alóctonas con valor cultural, no se pueden retirar si no es con fundamentos de fuerza mayor. Por ejemplo, peligro hacia las personas o cosas, en cuyo caso, de tener que reponer un ejemplar protegido, se deberán reemplazar por 2 ejemplares de la misma especie, o sea, protegida. En el caso que se retire un ejemplar no protegido, se deberá reemplazar por otro ejemplar protegido. De esta manera, lograríamos, con el paso del tiempo, sacar los ejemplares no protegidos y reemplazarlos por los ejemplares protegidos, con lo cual ganaríamos en la riqueza del patrimonio forestal que tiene Villa General Belgrano. Nosotros no cambiamos eso, lo que cambiamos es el procedimiento. Hemos quitado una serie de artículos formales, por ejemplo, en uno declaraba de interés municipal la protección forestal. Y obvio, si nosotros dictamos un código forestal, es de interés municipal. Ponerlo en el artículo es literatura, pero nosotros suprimimos ese tipo de artículos y dejamos los verdaderamente importantes, que es el sistema de tala, el sistema de autorización y las especies protegidas. Y declaramos que la ley ambiental de la provincia de Córdoba, que es una ley de la década de 1980, si no me equivoco, obra del entonces legislador Rubén Martí, la dejamos vigente, pero no en el área urbana. En Córdoba, frente a la Plaza San Martín, no se aplica la ley, porque es zona urbana, y las municipalidades en las zonas urbanas construidas no aplican leyes propias del campo. Yo no puedo prohibir, por ejemplo, el desmonte en la Plaza San Martín, porque no tiene sentido, porque no hay desmonte ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos. Yo creo que ha habido una confusión también, porque me parece que se lee todo apurado y luego se sacan conclusiones que no tienen fundamento. Yo entiendo que estamos en un año electoral y hay algunas minorías que necesitan tener un poco de notoriedad, pero me parece que el camino no es negar todo sin antes informarse debidamente. Si se lee correctamente en ambos casos las disposiciones tomadas, se va a advertir que no estamos ni en contra del patrimonio histórico, ni en contra del patrimonio forestal, nada que se le parezca. Estamos plantando árboles, como no hicieron otras administraciones, estamos preservando y aportando dinero al patrimonio histórico real. Esta es la realidad. Por eso, en ambos casos, lamentablemente, opino, desde el punto de vista, obviamente, del bloque mayoritario, creo que no hemos sido bien interpretados de parte de la minoría. La minoría votó en ambos casos pasar a comisión los temas, nosotros votamos resolverlos. Este es el resumen muy apretado de lo que pasó ayer a la tarde.